yo voy a ser aquí el malo de esta cosa. El problema que yo veo es que muchos pacientes, al buscar una solución a sus problemas y que no sea invasión a su cuerpo, y como lo platicamos justamente así, pues la gente cree que todo va a ser por una, en este caso, una endoscopía, ¿no? Entonces, ahí es donde no creo que la solución de todos tus males sea esta técnica. Hola, bienvenidos al podcast de Expertos en Columna. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues sí, otro episodio más. Yo creo que podemos hablar de algún tema, creo que bastante novedoso, que es la endoscopía biportal en México, ¿no? Creo que a ver qué podemos sacar de esto. Me parece un buen tema. Creo que siempre que llega una nueva tecnología, nosotros como profesionales de la salud tenemos que, primer paso, ver si realmente es Funciona. lo que prometen, lo que funciona. Y yo creo que debemos de llevar un orden antes de poderla empezar a realizar en los pacientes, ¿no? Creo que lo primero que sucede es que empiezas en los congresos internacionales a hablar, a escuchar de estas nuevas técnicas, te va llamando un poco la atención. Después, pues empieza uno a buscar más información y después, si ya te convence, pues ver la manera de prepararte para estar en las mejores condiciones de poder ofrecer eso. Bueno, y ahí lo que dices es cierto, no siempre todos esos pasos ocurren y muchas veces las tecnologías que van apareciendo no siempre son lo que uno esperaba, ¿no? O no son para todos o van fallando en el tiempo, ¿no? O sea que creo que yo lo voy a aceptar. Yo la verdad es que la endoscopía no la tenía mucho en la cabeza por muchas cuestiones, ¿no? Creo que cuando apareció la endoscopía era endoscopía uniportal, que significa que metes una cámara y por esa cámara, por un solo hoyito trabajas. Y yo en un principio era escéptico de estas tecnologías de mínima invasión, que era la endoscopía uniportal cuando apareció en México, porque creo que la limitación de la técnica, ¿no? A mí se me hace que estaba muy limitada, ¿no? Entonces, no es de que no la quisiera hacer, pero creo que estaba por ahí un poquito dentro de el cajón, ¿no? No lo tenía tan específico. Pero un poquito para las personas que nos escuchan. Cuando hablamos de endoscopía, ¿qué quiere decir? Es que vamos a meter una cámara pequeña en un espacio para poder visualizar y en este caso, que es la columna, pues realizar una cirugía. Sí, muy parecida a lo que conocen todo el mundo, que es la laparoscopía, ¿no? O sea, o la de rodilla, que es la artroscopía, o sea, ¿no? Me gusta mucho ese ejemplo de la laparoscopía, porque todos conocían que para sacar una vesícula, pues era una herida enorme en el abdomen, era una gran cirugía, salían bien, pero era una cortada muy grande. Sí. Y después, pues, sí, fue evolucionando. Y fue evolucionando, decir, ¿cómo vamos a sacarla? Por unos hoyitos pequeños metiendo una camarita. Y hoy día, pues ya casi es raro que se abra una... Sí, casi te dan un golpe si los haces abiertos, ¿no? Y digo, esto es un poquito el símil, ¿no? Decir, pues estábamos acostumbrados a abrir la espalda para llegar, vamos a hablar de una hernia, ¿no? Sí. Disecábamos el músculo, llegábamos al hueso, quitábamos ligamentos, llegábamos a la hernia y la quitábamos. Después, pues empezamos a usar el sistema tubular, que a través de una herida más pequeñita, es correcto, llegábamos y hacíamos con el microscopio, etcétera. Y ahora con la endoscopía, o sea, la camarita de 2 puertos, pues podemos hacer lo mismo a través de 2 hoyitos, uno para meter la cámara y el otro para trabajar. Entonces, pues de entrada... Sí suena padre, la verdad es que sí suena padre. Exacto, suena interesante. Sí. Y dices, bueno, se podrá hacer, es la primera duda. Y bueno, hoy día creo que ya no es duda, ya es una realidad que se puede hacer. Y ahora, pues es una nueva tecnología, es algo nuevo que le podemos ofrecer a los pacientes. Sí. Pero no quiere decir que con esto hoy día podamos resolver todo. Que ese creo que yo voy a ser aquí el malo de esta cosa. La verdad es que
ha habido un boom desde los últimos 2 años, ¿no? En la endoscopía en México, ¿no? Es una técnica relativamente, o sea, a ver, novedosa como hoy la conocemos, porque ya existía, pero al final de cuentas, vamos a poner, de estos 2 últimos años se ha venido desarrollando con mayor intensidad. El problema que yo veo es que muchos pacientes, al buscar una solución a sus problemas y que no sea invasión a su cuerpo, y como lo platicamos justamente así, pues la gente cree que todo va a ser por una, en este caso, una endoscopía, ¿no? Entonces, ahí es donde no creo que la solución de todos tus males sea esta técnica. Entonces, yo sí trato de explicarles por qué una o por qué otra, y también el problema es que todos los cirujanos que, pues como suena novedoso, como suena muy bonito, como suena, ¿no?, que se los puedes ofrecer a los pacientes, pues al final la ofrecen para la solución de toda la patología, o sea, todas las enfermedades. Entonces creo que ahí es el primer error, que cada paciente necesita lo específico, ¿no? Entonces yo sigo creyendo que esta es una herramienta más, pero no es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Primero, yo creo que uno como cirujano, pues debe tener un abanico de opciones que ofrecerle al paciente, ¿no? Y buscar cuál puede ser en cada paciente la mejor cirugía que le pueda dar el mayor resultado, sí, el mejor beneficio, con la menor lesión. Sí. ¿no? Sí. Esta, bueno, se vuelve de facto como la que lesiona menos, ¿no? Y que nos permite una adecuada visualización, porque esa camarita tiene una alta resolución, entonces en un monitor estamos viendo en grande, mucho más grande que lo que veríamos inclusive con microscopio, con las lupas o con el microscopio, sí. ¿no? Entonces, al tener una mejor visión, pues podemos tener tener mejor alcance de las estructuras, ¿no? Que no ves, ¿no? O sea, lesionar o invadir menos. Sí, en ¿no? estoy de acuerdo pues contigo. por ese lado creo que sí, es importante. una palomita, ¿no? Ahí va ganando en esto, ¿no? Sin duda. Y regresando un poquito, bueno, ya esto es lo nuevo, ¿cómo debemos de ir adoptando las nuevas tecnologías? Bueno, a ver, como bien lo dijiste, primero que te genera una inquietud, ¿no? O sea, tú dices, a ver, si yo hacía antes la cirugía abierta con buenos resultados, porque también les va muy bien, luego pasé a un sistema un poco menos invasivo, que es un tubular, y vamos viendo que esta tecnología puede ser de buena ayuda, entonces ya te generó la duda, ¿no? Ya la tienes en la cabeza y es, bueno, puede ser opción, ¿no? La otra es la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente te vuelves un experto en la técnica? Porque, a ver, no por una cirugía que ya hayas hecho, pues eres un experto, que ese es también otro problema, ¿no? Mucha gente con una y ahí va, y eso de hacer una pequeña incisión no quiere decir que no lesiones al paciente. Entonces puedes lesionar severamente a un paciente, pero ni siquiera lo vas a ver porque es un mini hoyito, ¿no? Cambio abierto, pues a veces veías que le pegabas algo y acá no lo vas a ver. Entonces creo que primero es tener la curiosidad, ver la curva de aprendizaje, dónde te vas a entrenar, porque también es importante en dónde vas a hacer estas tecnologías, en dónde empezaron, ¿no? Por ejemplo, tú acabas de ir a Corea y pues ahí empezó estas técnicas mucho más intenso, ¿no? O sea, creo que los coreanos hoy en día son los reyes de la cirugía endoscópica biportal, ¿no? Entonces, pues tú ya los vistes el alcance, qué tanto se puede, qué no, ya no te platican, ¿no? Exacto. Entonces, como dices, la inquietud, después hay que documentarse artículos, libros, visitar al experto. En este caso que tuvimos la oportunidad de ir a Corea, ver a la gente que tiene mucho más experiencia, te dan los tips. Después hay talleres que pueden ser en cadáver o pueden ser en modelos animales o en animales, etcétera. Sí. Y después pues inicia uno haciendo cirugías con compañeros que tengan más experiencia. Es correcto. ¿no? Y este método que ya hemos utilizado cuando fuimos adoptando el tubo, ahora creo que es lo que mejores resultados da. Sí. Ser sincero, honesto, decir, esta patología, buscar el paciente ideal para cada procedimiento. Yo creo que una hernia es el candidato ideal para empezar con estas técnicas. Sin duda. Y creo que puede dar muy buenos resultados. Pero algo que mencionaste y es bien importante, que no porque sean orificios pequeños, exacto, que sea lo nuevo, no pasa nada, no dañas, o sea, igual como es abierto, como cerrado, si no tenemos la pericia, la experiencia
Sí. los conocimientos, podemos lastimar gravemente a un paciente o no resolverle el problema. Sonará feo, pero yo, por ejemplo, al principio, hace años, cuando empezó la endoscopía uniportal en México, yo tuve más pacientes lesionados por esa técnica que pacientes que por un tubo o por una cirugía abierta. O sea, yo decía, bueno, pues estos me están dando cada vez más trabajo, ¿no? Porque en realidad veías que pues salían con radiculitis, o sea, que les dolía la pierna, que no les quitaron la hernia, ¿no? Que decían, oye, es que vuelven a que brotan nuevamente o, bueno, retoñan, ¿no? Pues las hernias no retoñan, no les quitaron eso, ¿no? Entonces, como que la cirugía, yo veía que teníamos muchas complicaciones a pesar de que era una incisión muy pequeñita. Entonces, como te digo, o sea, yo en ese tiempo decía, bueno, pues esto no está funcionando. Si yo veo que un paciente le va más mal, pues entonces, otra vez, no es para mí la mejor técnica, ¿no? Y como dices, si yo voy a lesionar a mi paciente, aunque sea con un hoyo de 1 centímetro, pues prefiero hacerle un tubo de 2 y que me vaya muy bien, ¿no? Y entonces yo a veces les decía, a ver, una es de 1 centímetro, la otra es de 5 y yo estoy en 2. Pues tenía el mejor de los mundos, ¿no? O sea, no estaba grande, resolvía el problema. Entonces, pero eso no quiere decir que no vaya evolucionando la cirugía de columna, y creo que ese es también algo en el que todo cirujano tiene que evolucionar, ¿no? No me voy a quedar con una tecnología obsoleta por no querer avanzar, ¿no? O porque me fue muy bien. Bueno, creo que lo más importante de esta, vamos a hablar de este desarrollo tecnológico, es que se sigue haciendo lo que se tiene que hacer, que es quitar la hernia, ¿no? Sin duda. O sea, el éxito de una cirugía de una hernia es quitar la hernia sin duda, y que la raíz quede libre. Por el método que sea. Abierto, tubular o endoscópico. Así es, ¿no? Así es. Entonces, ese es el punto. Cuando te decían, no, bueno, que esta técnica y ahí le picas tantito y dices que se va a desaparecer y decías, pues no, esto no va a funcionar, ¿no? Pero si haces lo mismo, o sea, que necesita el paciente, que es quitar la hernia, pues el resultado debe de ser bueno. Pero bien lo mencionaste, toma un tiempo tener esa expertise de hacerlo de forma adecuada. Entonces uno tiene que irse a preparar, ¿no? Sin duda, eso es lo más importante. Esto como que cirujanos. Que en esa época cuando empezó, que nos llegaban muchos pacientes, pues era tal vez gente que no se preparó de la manera adecuada y bueno, no obtuvo el resultado. Hoy día creo que es una técnica bastante reproducible que ya ha probado ser satisfactoria y dar buenos beneficios para los pacientes. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo contigo y vuelvo a lo mismo. Hay que ser honestos, hay que decirle al paciente qué es lo que tiene y cómo resolverlo, y dentro de eso tienes un abanico de tratamientos. Ahora, no es lo mismo tener un paciente joven con un disco que ya no funciona muy bien, que no está herniado, que tiene un disco degenerativo y todo eso, que es para una prótesis, ¿no? Ahí, ¿qué le vas a ofrecer? No le puedes ofrecer una endoscopía porque ¿qué le vas a quitar? O sea, es un disco negro, es un disco degenerado nada más, ¿no? Entonces, pero muchas veces queremos hacer todo por ahí, pero en este caso es para una prótesis. Tenemos otro paciente que tiene un desbalance de la columna y es para unas cajas y todo eso, pues entonces las cajas se pueden poner por otras vías que creo yo que son con buenos resultados. Ahora, sin duda, tengo una hernia, paciente que es joven o de la edad que sea, al final es una hernia, creo que sí la endoscopía biportal, creo que va a ser una gran herramienta para que se pueda realizar estos procedimientos con muy buenos resultados, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que ver lo mejor de cada tecnología y aplicarla en el paciente adecuado. Y esto pues viene siendo el dogma de siempre, ¿no? Una adecuada selección del paciente con la adecuada técnica, pues tenemos más posibilidades de éxito y de resolverles el problema. Sí, y bueno, y no estar cerrados a las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, ¿no? Luego va a salir la cuatriportal, ¿no? O sea, siempre va a seguir saliendo algo más y que hay que ir buscando nosotros y también discernir como personal de la salud si eso va a ser una buena opción para nuestros pacientes o no, que eso es lo que nos corresponde a nosotros, estudiar esas técnicas, saber si realmente funcionan y que se prueben a través del tiempo. Y como le dijiste bien, esta técnica ha demostrado a través del tiempo que es una técnica segura, reproducible y con buena tasa de éxito. Entonces creo que es buena para adoptar, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Y hay otros casos que definitivamente, como dices,
un paciente para una prótesis de disco, un paciente con una deformidad, Exacto. una cuestión degenerativa importante que hay que rebalancear esa columna, poner tornillos, cajas en muchos niveles, pues hoy día no hay ninguna caja que podamos meter por endoscopía que sea tan eficiente como las cajas que ponemos por adelante Sin o duda. por un lado. O sea, va a haber gente que te diga lo contrario, pero hoy en día sigue siendo para, como dices, para el balance, esas cajas son por otro lado y hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues si tienen alguna duda, cosas, ahí están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, también tenemos nuestro podcast de Expertos en Columna, estamos en YouTube, síganos, si tienen alguna pregunta ya saben dónde encontrarnos. Gracias, Toño. ¿No? Gracias a ti y estamos en contacto y síganos.